nosotros damos por nombre al programa Enseñar Matemática. Por supuesto que lo que el programa quiere es acompañar este plan de alfabetización que explicaron Ana y Magdalena y reafirmar y reafianzar este desafío gigante que tienen nuestros alumnos en la alfabetización. Pero bueno, por supuesto que el objetivo primordial en matemática es que alcancen reales grados de adquisición de competencias y conocimientos matemáticos necesarios para realizar operaciones, resolver problemas, fortalecer su trayectoria escolar y después acceder al mundo del conocimiento y del trabajo, ¿no? Como dijo Magda, como dijo Lupe recién, los últimos datos que tenemos son 49% de los estudiantes que no superaron el nivel básico de matemática en las últimas pruebas a aprender, y además más perjudicados, ¿no? Los que se encuentran debajo, el 64% que se encuentra en la categoría de peor desempeño, ¿no? Entonces, eso nos invita también a pensar, a reflexionar qué nos pasó hasta ahora, dónde estamos, qué nos pasa con la matemática. Y bueno, hay muchas cosas que no nos pasan solo acá, no nos pasan solo en Argentina, pasan en muchos lugares del mundo y hay mucha gente repensando este camino, ¿no? Bueno, entre las bases importantes del programa, nosotros ponemos a estos principios o bases de intervención fundamentales. Primero, esto de la enseñanza explícita, el docente modela la actividad, sistemática, basada en secuencias didácticas planificadas, monitoreada por el docente para atender a los avances de los alumnos, proporcionando variadas oportunidades para que los alumnos practiquen. A mí me gusta mucho esto que Ana repite siempre de por qué le tenemos miedo a la práctica, por qué pensamos que si alguien practica se va a aburrir, ¿no? Y hemos como a veces vaciado de esa instancia que le hace tan bien al alumno, le hace tan bien a su cerebro, lo pone tan feliz de cuando practica sentir que las cosas empiezan a salir, ¿no? Intensiva, trabajando con el grupo y en pequeños grupos, y por supuesto con corrección en el caso de que sea necesario para evitar que el error se instale y se arrastre, ¿no? No tenerle miedo a la corrección. Cómo corregimos va a ser una gran parte del proceso, ¿no? Entre estos principios claves que tiene el programa, fundamental que es entender que todos los estudiantes pueden aprender y apreciar la matemática. Nosotros partimos del diseño curricular actual de la provincia en matemática, pero hacemos mucho hincapié en asegurar las bases. Hicimos mucho trabajo entre diseño que tiene la provincia y cómo hacer para que los docentes de primer ciclo aseguren las bases fundamentales para construir el edificio de la matemática. La ejercitación y la memorización son centrales para asegurar el dominio de la asignatura y estimular a los alumnos. Hacemos hincapié en el trazado de los números, enseñar los números, enseñar el trazado de los números. No hay un cuadernillo de trazado aparte del cuadernillo de trazado de alfabetización, pero sí hacemos hincapié en el trazado de los números. Ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos, pero por supuesto que creer que los chicos por ósmosis saben trazar los números y hacer mucho hincapié en que los tracen bien y los puedan usar bien. El docente, por supuesto que es fundamental. Promovemos la participación activa constante de los alumnos, la resolución de problemas con distintos niveles de dificultad y la reflexión sobre el propio aprendizaje. Y mucho de esto de ofrecer ejemplos contextualizados, que tiene que ver con todo esto que explicaban Ana y Magdalena de cómo tiene que haber una narrativa y esas situaciones problemáticas tienen que tener una narrativa que también para los chicos sea atractiva. En Enseñar Matemática también sumamos algunos personajes que nos van a estar ayudando a seguir esa narrativa. Fomentamos el uso de material concreto y andamiajes visuales. Esto de que todos los chicos comprendan el sentido del número y su uso en diferentes operaciones y contextos, y cómo mostrar que las habilidades matemáticas son fundamentales en desenvolverse en la vida diaria y en el mundo del trabajo, y eso está permanentemente presente, ¿no?
Cuando decimos enseñanza explícita, el docente modela, el estudiante ejercita y resuelve una gran cantidad de actividades para afianzar el nuevo contenido, el docente corrige y reflexiona junto a los alumnos, se considera que el rol del docente es fundamental, es quien modela, y para ello debe conocer y amar la matemática. Acompaña, guía el proceso y evita que se instalen las concepciones erróneas. En matemática, en la escuela primaria, muchas veces pasa que hay docentes que no les gusta la matemática, no la eligen, no la tienen como su área preferida. Bueno, acá muchas veces se esconden algunos de los problemas que nos aparecen, y parte del programa es ver a lograr que gran cantidad de docentes ame la matemática, ¿no? A veces también nos pasa entre los supervisores, que hay muchos supervisores que no vienen de la matemática y que a veces también son reacios. Después ustedes nos dirán si ustedes sienten eso o no lo sienten, ¿no? Bueno, es obvio que en un mundo impulsado por la tecnología y la información, ser competente en matemática es crucial para comprender y aprovechar las oportunidades que ofrece la era digital, pero es como que la matemática son los cimientos. Cuando uno empieza a pensar en robótica, TIC, hay un cimiento clave que es la matemática. Lo mismo que la comprensión en alfabetización. Muchos autores piensan que es la disciplina que más necesita un cambio de mentalidad. Y bueno, como el aire que nos rodea, la importancia de la matemática es generalmente invisible, poco entendida, y como consecuencia muchas personas no son conscientes de ese rol que tiene en nuestras vidas, ¿no? Nosotros hacemos hincapié en la matemática en la vida diaria, en que estamos sirviendo en las capacitaciones, cómo usarlo y usarlo en todas las áreas de la escuela. Cuando tuvimos los primeros encuentros con el equipo, con los equipos en el ministerio, veíamos que, por ejemplo, la gente de educación física está muy motivada a incorporar la matemática. Hay muchas en el arte, supuesto. O sea, hay muchas áreas en las que la matemática juega un rol fundamental, ¿no es cierto? Así que bueno, actualizar y usar ejemplos de la vida diaria es clave. Quiero ir un poco más a esto de derribar mitos, ¿no? Hay muchos autores que hablan de cuáles son nuestras creencias matemáticas y cómo nuestras creencias matemáticas y las creencias matemáticas de nuestros alumnos deprimen el rendimiento en la matemática, ¿no? Hay muchos en la escuela que dicen, yo no nací para la matemática, esto no es para mí, yo no tengo el gen matemático. Es muy común escuchar esto, ¿no? La matemática es imposible para mí, hay personas que nacieron para la matemática y otras que no. Nosotros en el equipo tenemos profesores que siempre cuentan que sus alumnos llegan a primer año de la secundaria y dicen, mire, profe, yo me la voy a llevar, no se preocupe. O sea, ni siquiera voy a intentar porque yo no nací para esto. Y bueno, tenemos muchos problemas entre los alumnos que no se gradúan del secundario, que arrastran una, dos, tres matemática previa y no logran matemática para graduarse del secundario, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante animarnos a repensar esto, animarnos a repensar qué nos pasa, por dónde está esto. Nosotros traemos ideas, pero obviamente va a haber muchas que vamos a trabajar con ustedes y junto a ustedes, ¿no? O sea, como digo, hay muchos autores que dicen que si cambiamos estas creencias referentes a nuestro aprendizaje, va a repercutir significativamente en la mejora del rendimiento, ¿no? Los nuevos resultados por las investigaciones sobre el cerebro dicen que todos, con la enseñanza y los mensajes correctos, podemos tener éxito en las matemáticas y que todo el mundo puede sacar las calificaciones más altas en la escuela en esta asignatura. Que no nos rindamos a pensar. Yo siempre cuento, yo soy madre de 5 hijos, varios de ellos eligieron carreras pensando que no tengan matemática, antes de pensar qué quiero estudiar, ¿no? Que no haya matemática en la carrera que yo voy a estudiar, porque para mí la matemática no es un camino, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para que eso no nos pase más? Y bueno, nosotros vamos a tener unas guías, que en principio van a ser virtuales, pero que aspiramos a que se puedan imprimir en algún momento, unas guías para el docente,
y unos cuadernillos para los alumnos. Bueno, quiero brevemente mostrar algunas de estas cosas en primer ciclo y cómo el tipo de paso que vamos a ir mostrando, ¿no? Bueno, cómo esto de la enseñanza explícita es tan importante, bueno, cómo empezar a presentar el tema de la cantidad, ¿no? Si hay muchos o hay pocos, trabajar esto. Bueno, hay personajes que nos van guiando, hay lo que nosotros llamamos mate tips para el docente en la guía, cómo ir mostrándole al docente ideas que obviamente vamos a trabajar en las capacitaciones, pero que la guía también sea muy didáctica, ¿no? Que el docente con mirar la guía realmente tenga claro cuál es el paso a paso y cómo lo puede llevar adelante a todos esos que quizás no se sientan suficientemente fuertes como para llevar estos aprendizajes al aula, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá en este mate tip, nosotros decimos, en la primera etapa se trabaja el conteo de cantidades menores que 10, como se menciona anteriormente, el conteo es fundamental para poder avanzar en los conocimientos matemáticos. Por eso se trabaja sistemáticamente en el salón de clases. Es muy importante que el docente identifique si los estudiantes pueden recitar o enunciar la serie siempre en forma correcta, por lo menos hasta un número determinado, vincular cada elemento que se cuenta con una palabra o etiqueta numérica, 1, 2. Este hincapié que en Queremos Aprender se hace sobre la oralidad, trabajar también mucho la oralidad en matemática. Bueno, después, por supuesto, la introducción al símbolo, no pensar que porque los chicos tuvieron matemática a nivel inicial o trabajaron en casa, automáticamente saben esto, ¿no? Volver, retomar explícitamente la introducción al símbolo. Acá estoy trayendo algunos ejemplos solo para que ustedes lo puedan ir viendo. Por ejemplo, acá dice, los alumnos ya hicieron algunas actividades previas en donde reconocieron los números y su uso social. En esta actividad comenzaremos a enseñarles cómo se escriben y se construyen cada uno de los números. Es importante que todos puedan observar y seguir tus movimientos que deben ser claros y lentos. Y cómo se hace el trazado de los números y hojas de cuadernillo en donde practicamos el trazado de los números, ¿no? Las guías también tienen materiales para colgar en el aula, materiales imprimibles para colgar en el aula. También esos andamiajes visuales son muy importantes en la matemática, ¿no? Pero, por ejemplo, acá de vuelta hay un consejo, una mejor organización, te recomiendo que en un primer encuentro realices esta actividad con los números 1, 2 y 3, en otro encuentro con los números 4, 5 y 6, en otro 7, 8 y 9, y por último, elegir dos números, cualquiera y el 0, ¿no? Ir y venir sobre estas ideas, ¿no? Bueno, más cómo practicar los números. Esto siempre con lo lúdico, con juegos para hacer en el aula, con juegos para hacer en grupo, con juegos para hacer de parejas, con juegos para hacer en casa, para motivar cómo jugar con papá y mamá, cómo jugar con mis hermanos, cómo jugar en el recreo. Esto que decíamos, cómo usar la matemática, la educación física es una gran aliada en la matemática, así que trabajar mucho eso. Bueno, esto de seguir trabajando mucho sobre el tema de la cantidad, cómo presentar la cantidad. Eh, Trabajamos también tanto andamiajes visuales, material concreto y el conteo con los dedos, y usar los dedos y enseñarles a los chicos a trabajar con los dedos. Y esto incorporarlo en el aula y tenerlo como parte de, no como una etapa en la que se van a quedar para siempre, pero sí como un escalón importante para trabajarlo en el aula. Así que trabajamos esto. Bueno, después esto que decíamos de situaciones problemáticas contextualizadas, o sea, ir llevando y mostrándole a los docentes cómo tratar de llevarlo a la vida de los chicos, a lo más cercano que ellos tengan, y buscar situaciones en las que ellos se sientan atraídos a poder resolver ese, problema.
introducir las operaciones, y despacito ir introduciendo los símbolos, llegar a la suma, después a la resta. Hay algo muy importante en el... Quiero hacer hincapié en esto y después hablar del lenguaje matemático. El tema del material concreto, nosotros creemos que es muy importante. Nosotros en las guías vamos a trabajar con material recortable. Todo lo que podamos llevar al aula de material concreto, tenemos muchas ideas para trabajar con material descartable, pero bueno, en la matemática el material sea idéntico, ¿no? Que realmente el 1 más 1 más 1 más 1 sean idénticos de tamaño, hace mucho la diferencia en cómo nuestro cerebro va construyendo esa noción de número, ¿no? Así que esto es muy importante. Bueno, distintos caminos para entender la noción de número y hablarle a los, o sea, hablar del lenguaje matemático, usar el lenguaje matemático, usar el mayor y menor desde que usar sobrenombres para el lenguaje matemático, hacerles entender que el lenguaje matemático es un lenguaje universal, es como la música, el mundo entero usa el mismo lenguaje matemático. Cuando nosotros les enseñamos sobrenombres y no pasamos nunca del sobrenombre al nombre, los chicos arrastran esos sobrenombres y después van pasando de un grado al otro y cada vez se les hace más difícil comprender. Porque nosotros le quisimos allanar caminos creyendo que iba a ser más fácil para ellos, sin embargo, eso se termina transformando en una gran dificultad para ellos. Entonces, no aconsejamos el uso de sobrenombres, sino usar el lenguaje matemático verdadero, un poco ir con este camino que decían Ana y Magdalena, de, bueno, cómo ir introduciendo los términos para que cuando después lo lean en un problema, no tengan 6 palabras que no reconocen, pero sí trabajando mucho oralmente y que les sea natural escuchar el lenguaje matemático, ¿no? Para, por ejemplo, esto de nosotros insistimos mucho con esto de llamar a todo por su nombre, ¿no? Cuando empezamos a introducir fracciones, hablar de numerador, de denominador, de la raya de fracción, realmente usarlo, trabajarlo en clase, tenerlo en el aula, en distintos andamiajes visuales que los ayuden a los chicos a comprender, pero animarnos a usar el lenguaje, ¿no? Digo, tenemos estos personajes que van acompañando tanto a los alumnos como a los docentes y les van dando estos mate tips de qué conviene o conviene introducir un tema, por qué es importante registrar en el cuaderno o en el cuadernillo, cómo hacer para compartir en casa lo que aprendí en el aula y que también ese aprendizaje de la matemática también sea una fiesta para llevar a casa. Papá y mamá también entiendan, en casa se entienda cómo estamos trabajando en matemática en la escuela. Por eso los cuadernillos que vamos a tener impresos en el primer ciclo realmente son de gran ayuda para el docente, agilizan mucho el trabajo. Los cuadernillos ya tienen fondo cuadriculado, entonces los chicos trabajan ahí mismo, ya conocen la hoja cuadriculada, es un gran primer escalón para poder construir esta oficio que necesita la matemática, que va paso a paso y necesita estos sólidos para que la casa no se caiga, ¿no? Y aunque volvemos siempre sobre los contenidos, porque nunca dejamos de volver a los números del 1 al 10, nunca dejamos de volver a los números hasta el 20, nunca hasta el 100, nunca hasta el 1000, nunca hasta el millón. O sea, una vez que conocemos todos los números, vamos a volver y lo mismo vamos a saber hacer operaciones complejas y siempre vamos a volver sobre una suma sin dificultad. Entonces, la matemática se va construyendo en espiral, pero cada escalón tiene que estar sólido y hay poco para hacer en que los docentes
se tengan confianza, crean en lo que pueden hacer. El docente es el, lo más fundamental que pasa en el aula de matemática es el docente. Entonces, su rol es esencial. No hay material que lo va a poder suplir, no hay tecnología que lo va a poder suplir. Entonces, por eso aspiramos a trabajar mucho en los espacios de capacitación para que los docentes estén convencidos y con esta confianza que pueden desde primer grado lograr cosas con los alumnos, ¿no? Bueno, estos son otros ejemplos de Mate Tips o